capítulo 15, verso 22 al 24. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en los diferentes horarios a través de Google. Les enviamos un saludo bien especial. También no olviden que el servicio de las 10 de la mañana va en directo. Los que nos quieran escuchar en directo a las 10 de la mañana, tenemos todo el servicio completo en directo a través de Cristiana Radio 92.7, la emisora que habla de Dios. Entonces, un saludo a todos los que nos quieran escuchar ahorita a las 10 y los que no, pues nos escuchan más tarde. Que sea Dios hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas en este tiempo. Vamos a colocarnos sobre los pies y le vamos a decir a Dios que nos hable en esta mañana, que esta palabra sea de bendición para nuestra vida. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, porque tú nos amas, por eso nos perdonas, por eso, Señor, nos das de tu amor, por eso nos das de tu palabra, aquella palabra que trae gozo a nuestro corazón, que trae sabiduría para nuestra vida, que nos enseña a caminar por el camino correcto, rumbo, Señor, a las moradas que tú has ido a prepararnos. Danos entonces la sabiduría, danos el entendimiento, danos el perdón, Señor, y permite, Dios, que podamos caminar de una manera correcta, sin equivocarnos, Padre amado, porque tú eres bueno, santo y maravilloso, Padre. Todo te lo damos en Cristo Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre. Por eso, agradecidos contigo, venimos a que tú nos hables en esta mañana. Amén. Mateo capítulo 15, verso 22 al 24, nos dice la palabra: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Pueden sentarse. Tenemos un título ahí y es: ¿a quiénes fue enviado Cristo? ¿A quiénes fue enviado Cristo? Y es lo que hoy la palabra nos quiere enseñar. Hay una persona que acudió a buscar al Señor en ese tiempo, porque tenía a su hija enferma. Y el tema aquí, el Señor dice: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora lo miramos en la iglesia del Señor. ¿A quién es enviado Cristo en este tiempo? ¿A los que están perdidos? ¿A los elegidos? ¿A los escogidos? ¿A quiénes es enviado el Señor? Es la pregunta, y es lo que vamos a resolver en esta mañana. El cuidado individual del que es objeto la oveja perdida, cuando Dios nos habla ahí en la Escritura respecto a la oveja perdida, por parte del pastor, tiene su correlato en el Evangelio de Juan 10, del 1 al 3. Entonces, para poder analizar esta parte, vamos a ir a Juan 10, del 1 al 3, y cuando lo leemos, entendemos, o empezamos más bien a entender a quienes fue enviado Cristo cuando vino a la tierra. Había un propósito, y era: Él venía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no le recibió, muchos de ellos no le recibieron. Pero
Allá en Juan 1:12 nos dice que a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Bueno, cuando miramos Juan 10, del 1 al 3, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Sus ovejas llama por su nombre. ¿Qué se refería a Cristo en esta parábola que nos enseña? Y es: ¿quién es aquel que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino aquel que añade o quita, tergiversa la palabra del Señor? La puerta del redil y la puerta que Jesús nos deja en el redil es su palabra, y es su palabra escrita, y no podemos, dice la palabra, ni añadirle ni quitar. Así que cuando no se nos enseña la palabra del Señor, sino solamente, dice Jesús, con alegorías, narraciones y demás cosas, entonces aquí no se entra por la puerta del redil de las ovejas, porque de nada nos sirven los testimonios de alguien que vivió X cosa y entonces después ahora vive yo no sé qué cosas y ahora está en el Señor. Pero cuando las personas se admiran, reciben este tipo de testimonios, en el momento hay una admiración y un elogio, pero realmente en el futuro eso no edifica a nadie. Solamente nos llama, nos crea una admiración por Cristo, pero no fortalece nuestra alma. Es necesario entonces que vengamos al verdadero testimonio. Y el verdadero testimonio es aquel que nos enseña Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que es el testimonio de Jesucristo como el espíritu de la profecía. Es el testimonio de Cristo el que nos edifica, es el testimonio de Cristo el que nos lleva por el camino correcto. A este, el portero dice, abre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. En estos versos, donde Jesús se presenta como el buen pastor que llama por una puerta a sus ovejas y la llama por su nombre, así también suele asociarse la parábola de la oveja perdida con la advocación de Jesucristo, quien ha sido enviado como buen pastor. Nuestro verdadero pastor se llama Cristo. A Él y por Él debemos dejarnos guiar. Juan capítulo 10, verso 11 y 12 nos rectifica esto. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y lo hizo, ¿verdad? Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué diferencia hay entre aquel hombre que vino y trabajó y enseñó su palabra, nos dejó el legado que vivimos hoy nosotros, con quienes solamente aspiran a un salario, acumular dinero en la tierra, acumular obras en la tierra, y se olvidan de las ovejas? Esos no entran por la puerta del redil. Ellos van por otro lugar, y es
por la lana de las ovejas. Y aunque se dice que se está edificando el redil del Señor, realmente lo que están es pensando en cuánto dinero puede entrar a las arcas del lugar y cuánto se puede crecer, cuántas cosas se pueden hacer, y se olvidan de las necesidades de la iglesia. El pastor no conoce a sus ovejas. Ahí es cuando Lucas 12:32 nos enseña algo. Dice ahí Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque cuando nosotros miramos esta enseñanza, es muy difícil que el pastor conozca a todas sus ovejas. Yo recuerdo cuando pastoreaba en la Pentecostal. En ese tiempo habían 800 personas, casi 800, 700 algo en ese lugar. Pero de esas 700 que yo realmente conocería, si conocía 50 era mucho. El resto yo no las conocía, no sabía quiénes eran ellas, ni cómo se llamaban, ni qué necesidades tendrían. ¿Por qué? Porque es bien complicado conocer a cierta cantidad de gente que finalmente van y se congregan, salen, se van, no tienen relación con su pastor. Y aquí Jesús dice que el pastor conoce a sus ovejas y ellas le conocen a él. ¿Sí? La pregunta es, y hoy me gustaría hacer esa pregunta, y es: ¿cuántos conocen al siervo que les enseña en este tiempo que el pastor es Cristo? ¿Cuántos lo conocen? Es necesario que nosotros tengamos un conocimiento de saber quién es el pastor, qué hace el pastor, dónde vive el pastor, cómo vive. Es importante eso. En Hebreos, el apóstol Pablo nos enseña, y es que se debe seguir el ejemplo del pastor o del siervo que los dirige. Pero para seguir el ejemplo del siervo que los dirige, deben saber exactamente quién es él, qué hace, porque no pueden seguir a una persona que no conoce. Es importante también que ustedes se acerquen al pastor y se den a conocer quiénes son. Le dejen su teléfono para que él esté pendiente de ustedes. Porque ¿cómo esperan que el pastor esté pendiente de ustedes cuando no tiene ni siquiera su número telefónico, ni tiene cómo comunicarse con ustedes? Tengamos claro eso. Yo soy el buen pastor, dijo Jesucristo, y el pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Mire que algo que he aprendido en la vida sirviéndole al Señor es que nosotros, cuando servimos a Dios, no necesitamos que la iglesia nos asigne un salario, porque a nosotros nos paga es el buen patrón, y ese se llama Jesucristo. Nunca, yo no tengo aquí un salario, y ustedes lo saben. Lo contrario, aporto para las necesidades de la iglesia, y los que me conocen lo saben, es así. Y Dios nunca nos ha dejado a mi familia y a mí sin alimento, sin vestido y sin techo. Siempre lo ha dado todo. Él paga bien. Pero cuando yo vengo a preocuparme y es cuánto me va a pagar la iglesia para pastorearla, ahí dejo de ser pastor. Ahí dejo de ser pastor. Cuando empiezo a trabajar la mente de las personas,
a manipular su conciencia para que me traigan dinero a la iglesia, dejo de ser pastor. ¿Por qué? Porque mi trabajo aquí es enseñar la palabra, que ustedes aprendan para que tomen el camino celestial. Este es mi trabajo y ese es a lo que Dios nos manda a nosotros como siervos. Y quienes nos escuchan deben tener claro eso. Si algunos pastores me escuchan a esta hora, deben saber que si tú eres una persona honesta y que se dispone a servirle al Señor, Dios siempre suplirá. No le dará la mejor casa, no le dará el mejor carro, el más costoso, tal vez no le va a dar el vestido más costoso, pero le va a dar todo lo que tú necesitas en la casa, todo lo que necesita para sus hijos y para su familia. Y se lo digo porque Dios lo ha hecho conmigo. Entonces tenemos que vivir eso. El verbo preexistente de quien luego vino a ser Cristo fue enviado a la tierra por el Padre Celestial. ¿Para qué? Que es lo mismo que Dios hace con nosotros. La palabra que nosotros enviamos, la palabra de salvación, que es lo que Jesucristo nos dejó, para todo aquel que cree. No que cree que va a ser próspero en esta tierra y se va a tapar en dinero, no. Aquel que cree que su riqueza más grande está en el cielo y que debe trabajar por conocer a Cristo para caminar en ese orden. Juan capítulo 3, verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, no en las cosas terrenales, en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, Ahora, según a los Corintios, el apóstol Pablo nos termina de dar esa enseñanza. En según a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia en Él. Nosotros tenemos que ser esa imagen de su justicia en la tierra. Jesús fue enviado a redimir al pecador, y redimir es comprar algo con la idea de rescatar lo perdido. Cuando Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia, miremos que dice Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7. Dice: por lo tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces Dios dice, Él nos redime, pero cuando habla aquí dice ¿cómo? Dice con brazo extendido, y note que dice con juicios grandes. Así que cuando nosotros no obedecemos al Señor, no caminamos en su orden, juicios grandes también vienen sobre nosotros. ¿Cómo pasó con el pueblo de Israel? Notemos que el pueblo de Israel Dios lo sacó, pero por su incredulidad, por renegar contra Dios, Él permitió juicios grandes contra él ahí en el desierto, o contra ellos ahí en el desierto. Entonces somos llamados, somos redimidos, pero también somos probados para ver cuánto valoramos eso que Dios pagó con su propia vida por nosotros. En este mismo sentir, Dios compra al hombre de la esclavitud del pecado a través de Cristo Jesús. Razón por la que Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 1, Gálatas capítulo 5, verso 1, ¿qué nos enseña? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez
bajo el yugo de la esclavitud. Y es que a veces decimos que estamos en Cristo. Yo soy libre en Cristo Jesús, tú eres libre en Cristo Jesús, pero estamos bajo el yugo de la mentira. Estamos bajo el yugo de cualquier tipo de pecados. Estamos violando algún mandamiento. Eso es esclavitud. Y Dios dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no está otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Si yo vengo a Cristo, si decido caminar con Cristo, lo más correcto es que me aparte del pecado. No quiere decir que en cualquier momento, por alguna razón, no pueda resbalarse y caer en algún pecado. Pero tienes que venir a Cristo, arrepentirte y esforzarte por no volver a caer en ese pecado. Y aún si vuelve a caer, como le pasaba al rey David, hay que venir al arrepentimiento nuevamente. El hombre necesita ser liberado. Primera de Pedro 1:18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros no somos rescatados con oro o plata. No es llevando que la siembra, que el pacto, que yo no sé qué más promesas con dinero a una iglesia. Nosotros somos rescatados. No, de esa manera no. No es con nuestra vana manera de vivir. No es con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es ahí que somos rescatados, es a través del conocimiento de esa verdad y ese vivir en esa verdad que nosotros somos rescatados. Jesús fue enviado como el redentor de todos los que le obedecen. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 9, nos enseña esa parte y dice: cantaban un nuevo cántico diciendo, allá en el futuro, es lo que está mostrando el Señor aquí. ¿Y qué cantaban? Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con su sangre nos has que redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. A todos los que creen, los que deciden obedecer la palabra del Señor, todos son redimidos por la sangre de Cristo. Aquí no hay acepción de personas, no hay clases. Todo es igual para Dios. La única manera de hacerlo, entonces, era redimiéndolo mediante la muerte en su lugar, y Jesús lo hizo. Ahí en Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos sintieron temor en los temblores estos días? Miremos eso, Dios nos liberó de eso. Nosotros no debemos sentir temor si realmente caminamos con el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En ese momento, un sentido de arrepentimiento y gratitud a Dios por lo que Él vaya a hacer. Hoy fue poquito, apenas el jueves fue algo sencillo que tal vez trajo susto a muchos, pero después vendrán unos más fuertes. La pregunta es: ¿estamos preparados para esto? Porque tenemos que estar preparados, no estar sujetos a servidumbre, al temor de la muerte. Él cargó con nuestra injusticia, según a los Corintios 5:21, Jesucristo, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue enviado entonces a ofrecerse como rescate por los pecadores.
¿A quién fue enviado Jesús? En rescate por los pecadores. Mateo capítulo 20, verso 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿qué? En rescate por muchos. Él vino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Jesús fue enviado una vez y para siempre para consumar el pecado de la humanidad que desea obedecer. Aquella humanidad, Él desea consumar ese pecado, esa humanidad que desea obedecer sus mandatos. Hebreos capítulo 9, verso 26, ¿qué nos dice? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de él pecado, de en medio el pecado. Entonces dice, Él se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces Dios nos dice que el diablo es el padre de todos los que no obedecen al Evangelio. Él lo hizo, pero si no obedecemos al Evangelio, Él nos lleva a mostrarnos algo y dice, si usted no obedece al Evangelio, note algo, y es que el diablo es el padre de todos los que no obedecen al Evangelio. A veces decimos que nuestro Padre es Dios, pero si somos mentirosos, estamos confundidos. Si estamos en pecado, entonces nuestro Padre no es Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si tú todavía dices mentiras, ¿de quién es hijo? Qué duro es eso. Qué duro es esto. Y a uno le parece que, ay, es una mentirita piadosa. Dios me entiende. Lo que debemos entender es que cuando hablamos mentira, somos hijos del diablo y no somos hijos de Dios. Es el padre de la mentira quien enceguece al hombre a la verdad de Dios. Él es el que nos enceguece a la verdad de Dios. Dios nos libre. Segundo a los Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no lo quieren obedecer. Dicen, los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo hay con D pequeña, dice, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace el diablo? Cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. Ahí notamos que la gloria de Cristo es que la luz del evangelio de Cristo. Cuando nos dicen la gloria está cayendo, tienen que mirar si realmente nos están dando la palabra. Ahí es que cae la gloria de Cristo sobre nosotros. No podemos ignorar que en el mundo entero, o que el mundo entero está bajo el control de maligno. Por eso somos tan susceptibles a caer en el pecado, porque el mundo entero está bajo el maligno, al control del maligno. Pero hay una lucha interna, y es nuestro espíritu con nuestra carne. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús fue enviado para destruir el control del diablo.
aquí Jesús es enviado para eso, para destruir el control del diablo sobre el mundo. Miremos qué nos dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es ¿quién? ¿Es de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que estás en pecado, no te preocupes, acércate a Dios, pídele perdón a Él. Apártate de tu pecado y Jesús dice, deshace las obras del diablo en ti. Jesús fue enviado para transferir a los creyentes al reino espiritual. Y ahí en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos que redención por su sangre, que el perdón de los pecados. Redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí es que Hebreos 10, 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Lo hizo con sangre, como lo vemos aquí en Colosenses 1, 13 y 14. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, memorizarlas. Y dice el verso 17, si eso es así, ¿qué dice el verso 17? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Volteamos la página, somos nuevas criaturas aquí. Y es por su sangre que obtenemos ese perdón de pecados. Jesús fue enviado a vivir una vida perfecta y por lo tanto murió como sacrificio perfecto del pecado. Sacrificio perfecto por el pecado. Y ascendió al Padre triunfando sobre la muerte. Él nos da ese triunfo sobre la muerte. Nos acercamos a Él, morimos a este cuerpo, pero nacemos en Cristo. Triunfamos sobre la muerte espiritual. 1 Corintios 15, 21 al 22 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo ¿qué pasa? Todos serán vivificados. Cristo entonces también fue enviado para darnos la esperanza de una vida significativa y una eternidad segura. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, notó lo que dice ahí, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Cuántos piensan morir en Cristo? Ese día que Jesucristo venga, si tú mueres en Cristo, resucitarás primero. Mire las maravillas que Dios nos da. La gran bendición que Dios tiene para con nosotros. Cuando Cristo venga, resucitaremos primero. Ahora, si Cristo viene hoy y tú estás preparado, tú eres obediente, estás apartado de tu pecado, dice que será arrebatado juntamente con los que resucitan en Cristo. Como Él es ahora, así seremos nosotros un día. Tendremos que llegar a ser como Cristo. Esta debe ser nuestra meta. No, pero ¿quién puede ser como Cristo? Sí, podemos ser como Cristo, la palabra lo dice. Nos invita a ser como Cristo. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Le veremos tal como es Él. Entonces,
Dice, seremos semejantes a Cristo. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Cristo? Gloria a Dios. Cuando tú seas semejante a Cristo, te vas a ver tal como Él es. Y esa debe ser la meta de todos nosotros. El punto final es ver a Cristo tal como es Él. Entonces, ¿a quiénes vino Cristo? A los pecadores. Había venido al pueblo de Israel, pero también vino a los gentiles. El pueblo de Israel no lo recibió. Entonces, Jesucristo toma a los gentiles. Tú eres elegido por Dios, pero tú no decides no obedecer al Señor, porque tu carne tal vez te gana. Y no obedeces a Dios. Y cuando no obedeces a Dios, tal como vino al pueblo de Israel, pues Él toma a otro. Te deja a un lado, no te va a obligar, y toma a otro y se lo lleva con Él. La pregunta es, ¿vamos a perder ese privilegio que tenemos en Cristo Jesús? No lo vamos a hacer. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ser obedientes para no perder ese privilegio de haber sido escogidos por Él. Recuerde que allá en Efesios 1, 3 y 4 nos enseña que no solamente fuimos bendecidos, sino separados por Dios para ser santos y sin mancha. ¿Estamos siendo santos y sin mancha? No, estamos en pecado. Entonces, tal vez nos vamos a quedar, aunque hayamos sido separados, tal como pasó con el pueblo de Israel. Vino a ellos, ellos no lo recibieron, pero a los que decidieron recibir, tal vez algunos no los había separado, pero ellos decidieron caminar con Cristo, y a ellos van a ocupar el lugar que Dios nos libre, alguno de nosotros dejemos. Entonces, ¿vamos a darle el lugar a otros? No, vamos a mantener el lugar en Dios. Vamos a mantener el lugar para lo que Dios nos escogió. Y tenemos que caminar en ese área. A eso es que Dios nos invita. Él vino a nosotros. Él nos escogió. Él nos separó del pecado. Tenemos ese privilegio, pero de nosotros dependemos que perdamos el privilegio o sigamos en él. Amén. Gloria a Jesús. ¿Lo entendimos? Oremos al Señor. Padre, gracias por el tiempo que nos diste hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón para con nosotros. Qué bueno es estar contigo, mi Señor, y entender tu enseñanza a la perfección. Cuando tú enseñas no hay confusión, Dios. Es tu palabra, Dios, la que nos deja, Señor, frescos, llenos de tu palabra, de tu gracia y de tu amor. Por eso dices que cuando habitamos bajo tu abrigo, moraremos bajo la sombra tuya, oh Dios omnipotente. Señor, hoy te decimos, tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo, el Dios en que confía nuestra alma para sanidad de nuestro cuerpo, para bendición de nuestras finanzas, Señor, Padre, para crecimiento espiritual. En ti confiamos hoy, Señor. Padre, tú eres el que nos puede librar de todas las pestes que están apareciendo en el mundo, los virus, Señor. Tú nos librarás de ella, Señor. Con tus plumas, dice tu palabra, nos cubrirás. Y debajo de tus alas, mi Señor, es donde hallamos seguridad y amor, porque escudo y adarga es tu verdad. Por eso no temeremos a nada de lo que el mundo venga, ni a temblores, ni a terremotos, ni a pestes. A nada tendremos miedo, Señor. Padre, ni a mortandad, Señor. Tal vez tú con tu amor nos verás caer a muchos incrédulos a nuestro alrededor, pero tu palabra dice que a nosotros no nos llegará si confiamos en ti, mi Señor. Porque con tus ojos, Señor, nos has mirado, Padre, y nos permitirás ver la recompensa de aquellos que no te obedecen, Señor. Pero tú has puesto, Señor, en nosotros una esperanza, Señor. Y esa esperanza es ver al Altísimo y la habitación que un día, Señor,
nos preparaste, Señor. Queremos llegar a ella, Dios. Por eso creemos, Señor, que mientras permanezcamos en obediencia, Señor, no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestra morada, Dios. Señor, gracias por enviar a tus ángeles alrededor nuestro, que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor, que estén al volante de nuestros vehículos, a quienes, Señor, tenemos vehículos, Señor, que nos guarden, Señor, en todo tiempo, Señor. Permite, Dios, que tus ángeles nos lleven en sus manos para que nuestro pie no tropiece en piedra, Señor. Gracias, Jesús, porque hemos conocido tu nombre, Señor, y hemos puesto nuestro amor recibiendo tu amor, Señor. Y en ese orden tú nos librarás y nos pondrás en alto, por cuanto, Señor, nos has dado el privilegio de conocer tu nombre, Dios. Por eso te invocaremos en cualquier día de esta semana que iniciamos hoy, y tú nos responderás, Padre. Contigo estaremos, Señor, en medio de la angustia, y tú nos librarás y nos glorificarás, y nos saciarás de larga vida, Señor, y nos mostrarás nuestra salvación, Padre. Por eso dejamos nuestra vida en tu presencia, y pedimos que seas tú, Señor, tomando control de ella, Dios, de nuestros pensamientos, emociones, voluntad. Toma todo el control, Señor. Padre, gracias por bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros empleos, nuestros negocios y todo lo que nos has dado, Padre. Bendice todo, Señor. Guarda nuestros bienes materiales, pero sobre todo, Padre, te pedimos que nos guardes, Señor, en obediencia, en santidad para ti, porque si lo hacemos, todo nuestro cuerpo estará sano, Dios. En Cristo Jesús. Amén.